Rusia siempre ha tenido una ventaja, pero solo quiero mencionar un par de cosas. Primero, los rusos han dicho que han movilizado a 175,000 hombres desde principios de año y que ahora mismo están incorporando entre 30,000 y 40,000 al mes, entre voluntarios y soldados contratados. En cambio, los ucranianos, por su parte, están simplemente luchando por mantenerse. En el periodo comprendido entre principios de año y ahora, quizá hayan conseguido reunir 25,000, tal vez 30,000. Pero las tasas de bajas en las líneas del frente son increíbles. Los rusos ahora mismo, según los ucranianos, no han aflojado en ningún frente. Normalmente lo que ocurriría es que los rusos, por ejemplo, si avanzaran hacia Pokrovsk, los ucranianos concentrarían tropas, lanzarían oleadas de drones contra ellos y así detendrían a los rusos. Los rusos se verían obligados a ir a los flancos y hacer un ajuste. Habría una pausa mientras los rusos se retiraban, se reequipaban y luego volvían a avanzar. Ahora mismo, los ucranianos dicen que no hay pausa en ningún aspecto del frente. Los rusos están avanzando. Esto significa que las bajas que los ucranianos están infligiendo a los rusos se están reemplazando de inmediato, y el ritmo de las operaciones continúa. Esto implica que las bajas que están causando son muy bajas, muy mínimas. Ahora, hablemos de esta percepción errónea sobre las tácticas rusas de oleadas humanas. Tuve una conversación muy interesante con varios oficiales rusos que participaron en estas operaciones. La forma en que Rusia está librando esta guerra ahora mismo es que tienen el control total del campo de batalla. Sabes, yo no podría sobrevivir en este campo de batalla porque llegaría hablando de desplegar una compañía en línea, avanzar en asaltos por equipos de fuego, escuadras moviéndose aquí, allá y en todas partes. Y mis marines serían masacrados por drones, porque habría proporcionado este objetivo, y los drones vendrían y atacarían. Los rusos hablan en términos de lo que llaman tríos y seises. Así que el grupo de asalto básico del ejército ruso es un elemento de asalto de 3 hombres. Eso significa que toman un terreno adecuado para 3 hombres. Ahora, para tomar ese terreno, lo aíslan con potencia de fuego, lo castigan con potencia de fuego, lo cortan con drones, y luego entran 3 hombres bajo la dirección directa del mando y control supervisado por un dron. Literalmente se les dice, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, ahí, esto, aquello. Para. El apoyo de drones interviene y toman una posición. Esos son entre los 6 y toman el control de la posición. Luego se consolidan, traen munición, mantienen la posición, rotan, entra una unidad fresca, la anterior se retira y repiten el proceso, grupos de 3 y de 6. Mientras hacen esto en el frente, hasta 40 kilómetros en la retaguardia, los rusos despliegan enjambres de drones. Nada se mueve. Si nada se mueve, no llegan refuerzos. Si no llegan refuerzos, los ucranianos no tienen ninguna posibilidad en la línea del frente. Hoy en día, la proporción de bajas entre rusos y ucranianos es de 20-1. 20-1. Cuando entra el grupo de 3 hombres, se enfrenta a una posición defensiva ucraniana con entre 5 y 11 soldados. La mayoría muere por la artillería entrante o queda aturdida. Los grupos de 3 entran y toman prisioneros. Pueden capturar a 4 o 5, luego entran los grupos de 6, consolidan y los retiran. Pero ya sabes, hay ocasiones en las que los grupos de 3 entran y un dron ucraniano logra pasar y los alcanza. Y ese es un mal día para el grupo de 3. Están muertos, porque cuando solo hay 3 hombres ahí fuera, no hay nadie que venga a rescatarlos. Vas a morir, te van a alcanzar. Quizá más tarde venga gente e intente evacuarte, pero es un mal día. Pero 3 muertos es diferente a, ya sabes, 30, 40 o 50 muertos, que es lo que sufrirías si fuera un asalto del cuerpo de Marines. Los rusos no están proporcionando a los ucranianos los objetivos necesarios para infligir un alto número de bajas rusas. Los rusos han tomado el control de toda esta línea del frente y están dictando el ritmo de las operaciones usando grupos de 3, de 6 y drones.
y es juego, set y partido. Los rusos pueden repetir este algoritmo todo el día, mientras los ucranianos no puedan reforzar adecuadamente y hacen de Przepsk contenta. El New York Times acaba de decir que Rusia está lanzando ahora su ofensiva, y has visto a Zelensky muy preocupado por solo 50,000 soldados. Y como dijo Scott, ha habido una concentración aún mayor de estas tropas. Luego tienes informes desde la propia Ucrania sobre deserciones en un grado significativo. Hablemos de esta ofensiva. ¿Está el New York Times exagerando algo o realmente está a punto de suceder algo serio, dado lo que mencionamos antes, que Rusia aparentemente ha tomado la decisión de que esto va a terminar de forma violenta? No, creo que Rusia inició la ofensiva una vez que consolidaron Kursk en marzo. Así que esto es solo que los medios occidentales llegan tarde para ponerse al día. Y no es que Rusia quiera ejercer violencia por el simple hecho de hacerlo, sino que reconocen que no pueden señalar ni un solo acuerdo que Estados Unidos haya hecho con Rusia y que Estados Unidos haya cumplido. De hecho, les han mentido repetidamente tanto presidentes republicanos como demócratas durante los últimos 35 años, desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Putin, en particular, ha admitido que fue demasiado confiado con algunas de las promesas. De hecho, sé que Putin, cuando fue entrevistado por Oliver Stone para la excelente serie de 4 partes de Stone con Putin, señaló que el error cometido por Gorbachev fue aceptar una garantía verbal de James Baker y no obtenerla por escrito. Pero incluso si se pone por escrito, no hay garantía de que Occidente vaya a cumplir y seguir adelante. Por eso Rusia, aunque esperaba poder hablar razonablemente y captar la atención de Occidente, creo que ha reconocido camino definitivo es aquí una victoria o una militar rutina. La única negociación será del tipo que tuvo lugar en Stalingrado cuando von Paulus rindió el Sexto Ejército a los soviéticos. Va a ser el mismo tipo de diálogo o negociación que ocurrió cuando el almirante Dönitz rindió la Alemania nazi a los aliados el 8 de mayo. Así que esto va a terminar en una victoria militar para Rusia. Y no solo será una victoria sobre Ucrania, sino también una victoria sobre la OTAN. Y creo que va a agravar aún más las tensiones que ya existen en la OTAN al darse cuenta de que, ya sabes, son buenos hablando basura, pero no pueden cumplir ni responder. Sabes, se ha hablado mucho sobre esto. Dmitry Medvedev hizo un comentario en X, donde mencionó que la zona de seguridad podría extenderse prácticamente a toda Ucrania si continúan estas provocaciones y escaladas. Pero, al mismo tiempo, Rusia está intentando ahora establecer una zona de seguridad significativa como reacción a estos enjambres de drones, de los que has estado hablando, y otras incursiones en su territorio. Hablas sobre la importancia de esto a la luz de lo que los principales medios occidentales, especialmente el New York Times, están comentando ahora sobre esta ofensiva. Bueno, en primer lugar, la mala noticia para Ucrania y Occidente es que hay un viejo dicho. Los rusos son lentos para prepararse, rápidos para actuar. El gobierno de Vladimir Putin se ha comportado de manera muy equilibrada y controlada, lo que le ha valido muchas críticas dentro de Rusia por ser demasiado lento, poco decisivo, cosas por el estilo. Pero la realidad es que Rusia no actúa hasta que ha reunido todos los recursos necesarios para lograr un resultado. El propio Putin ha reconocido que en los primeros días de la operación militar especial no estaban preparados para la inyección de $48,000 millones en capital y recursos, que llegó después de que fracasaran las conversaciones de paz. Creo que Rusia había depositado demasiada confianza en lograr que Ucrania aceptara los términos de resolución del conflicto a través del comunicado de Estambul.
Y cuando eso fracasó, Rusia se quedó básicamente con las manos vacías. La prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de contratar a Wagner. Ese contrato está fechado en mayo de 2022. Eso significa que Rusia no preveía la necesidad de utilizar a Wagner en un papel de combate masivo y que existía una carencia en las capacidades rusas que obligó a Rusia a recurrir a una organización como Wagner. Así que Rusia no estaba preparada, y realmente no se preparó para la realidad de esta guerra hasta después de la ofensiva de septiembre y octubre de 2022, que obligó a Rusia, quizás incluso comenzó en agosto, a movilizar a 300,000 personas y reiniciar el conflicto. Y desde entonces, Rusia ha estado reajustando el conflicto, primero estabilizando la situación mediante la guerra defensiva, la movilización de su industria de defensa y el inicio de una campaña aérea estratégica a la que poca gente ha prestado atención. Quiero decir, todo el mundo habla de lo que ocurre en la línea del frente. Nadie habla del hecho de que Rusia ha destruido la defensa aérea de la OTAN. Quiero decir, la OTAN volcó todo lo que tenía en Ucrania para construir este paraguas de defensa aérea imbatible e impenetrable. Eso ya no existe. Rusia lo ha agotado, lo ha destruido. Rusia tiene dominio aéreo en este momento. Sabes, los rusos están desplegando, algunos dicen que tienen el potencial de desplegar hasta 500 de los Herán, los análogos del Shahed 138, sobre Ucrania, y estos son modelos avanzados que utilizan materiales de baja sección transversal para reducir su visibilidad en el radar. Tienen inteligencia artificial incorporada. Tienen sus propios designadores de objetivos y cámaras de adquisición de objetivos. Esto no es el viejo dron que llegaba, la lavadora o el ciclomotor. Estos son drones modernos que están llegando y son devastadores, y nada puede detenerlos. Ucrania se ha quedado sin recursos. Ya no tienen misiles italianos ni misiles franceses. Los sistemas Patriot están agotados. No les queda nada. Y esto se debe a la campaña aérea estratégica planificada por Rusia para sobrepasar la red de defensa aérea más concentrada del mundo que la OTAN instaló en Ucrania y que ahora ha sido destruida de manera efectiva. Nadie habla de eso. Así que, en este momento, Rusia tiene todas las piezas en su sitio para avanzar. Rusia ha declarado que los 4 territorios que adquirió mediante el referéndum de septiembre de 2022 son constitucionalmente rusos. Pertenecerán a Rusia. La mala noticia para Ucrania y Occidente es que Rusia no detendrá esta guerra hasta que tenga esos territorios. La noticia aún peor es que Rusia ha advertido a Ucrania que si no acepta, y creo que la línea roja es esta próxima negociación, esta es la última oportunidad de Ucrania. Acepta la paz o 4 más. Y Medinsky no miente. Los rusos no mienten, no farolean, no juegan, son lentos para prepararse, pero una vez que toman la decisión, actúan rápido. Así que estamos a punto de ver a Rusia decir, vamos a tomar 4 territorios más. Pero además de eso, Rusia ha dicho, vamos a crear una zona de amortiguamiento, eso es Chernigov, Sumy, Yarkov, para proteger los territorios de Rusia, Belgorod, Kursk y Oriol, creo, de los ataques ucranianos. Dicho esto, porque Rusia ya lo ha insinuado en el pasado, dicho esto, esto ocurrirá. Y eso son malas noticias para los negociadores estadounidenses, porque esto añade otra capa de complejidad. Ahora, además de lograr que Ucrania se retire de 4 territorios, Ucrania tendrá que ceder probablemente una zona de amortiguamiento de 150 kilómetros en la que no se le permitirá tener ningún recurso militar. Esto va a suceder. Te lo digo ahora mismo, una vez que Rusia se compromete a algo, no da marcha atrás. El momento para evitar eso fue la última ronda de negociaciones. Ucrania no lo hizo. Escalaron el conflicto, lanzaron ataques. Y ahora Rusia está avanzando. Según las noticias, Zelensky estaba en Alemania. Se suponía que iba a reunirse con von der Leyen o alguien para alguna reunión de alto nivel, ya sabes, y tuvo que irse porque los rusos habían roto las líneas en Sumy y estaban amenazando la propia ciudad de Sumy.
Los rusos no se están rindiendo. Esta contraofensiva no solo tratará de la zona de seguridad, sino también de nuevos territorios. Y los rusos tienen los recursos para hacerlo. Recuerda, cada día que los ucranianos se debilitan, los rusos se fortalecen. Esos 175,000 hombres que movilizaron no son reemplazos de combate, porque Rusia no está sufriendo ese tipo de bajas. Estas son tropas que se incorporan a 2 nuevos ejércitos que han sido equipados, entrenados y movilizados, preparados para ser desplegados en la próxima oleada de ofensivas, uniéndose a ejércitos existentes que habían sido retirados, reequipados y readiestrados. Así que estamos hablando de que Rusia tiene la capacidad de desplegar más de 200,000 soldados donde lo considere oportuno. Y Ucrania no tiene la capacidad de igualar eso. Las capacidades de Rusia, como acaba de explicar Scott, son realmente asombrosas en muchos aspectos. Una de las formas en que veo que esto también se comunica en los medios de comunicación occidentales es que cuando Donald Trump hizo estos comentarios sobre que Putin está jugando con fuego, y los medios le preguntaron, bueno, ¿cómo va a responder a eso? Gran parte de la discusión en los medios occidentales se ha centrado casi exclusivamente en represalias económicas contra Rusia, supuestamente culpándoles de continuar este conflicto, intentando echar la culpa a Putin y a Rusia. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Porque parece que es ahí donde, por ejemplo, NBC News acaba de publicar un informe. Explica que así es como Donald Trump puede ejercer presión. No encontrarás nada relacionado con lo militar en cuanto a ejercer presión. Bueno, la ignorancia sobre la capacidad económica de Rusia es profunda y generalizada. Rusia es el único país en el mundo que podría construir un muro a su alrededor y operar una economía sólida. No necesitaría ni una sola importación de ningún otro país para hacerlo. Ni siquiera Estados Unidos puede hacer eso. Estaríamos en una especie de segundo lugar. Pero aún necesitamos los minerales de tierras raras que procesa China. Si hubiéramos construido nuestras propias plantas de procesamiento aquí, quizá no lo necesitaríamos, pero no lo hemos hecho. Y hacer algo así es, como mínimo, un proceso de 5 años. Así que Rusia no necesita a Occidente ni a Estados Unidos. Le gustaría tener una relación con ellos, porque de hecho, Occidente y Estados Unidos sí necesitan cosas de Rusia. Fertilizante, uranio. Así que este mito de que todo lo que tenemos que hacer es ejercer suficiente presión sobre la economía rusa y que va a colapsar, ha resurgido últimamente. Es muy popular. Ahora mismo estoy debatiendo por correo electrónico con un tipo que se cree un gran experto e insiste, oh, Rusia va a colapsar en cualquier momento, Putin va a estar bajo una gran presión. Esto es una pequeña desviación, pero déjame ir a este punto. Occidente parece obsesionado de una manera en la que nunca lo estuvo con ninguno de los líderes soviéticos, ya fuera Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov o Yeltsin, con la idea de que si solo se deshicieran de ese tipo, si solo se deshicieran de Putin, todo iría bien. Y me pregunto, ¿acaso no leen los tweets de Medvedev? Sabes, yo sigo la campaña en redes sociales de Medvedev porque si Putin desaparece del panorama y Medvedev toma el mando, de repente vas a tener una Rusia muy diferente, mucho más agresiva. Y eso se debe al hecho de que, en mi opinión, Putin es un abogado mucho mejor que Medvedev. Medvedev también es abogado de formación, pero Putin es mucho más cerebral y se mantiene muy lógico y racional. Medvedev es un tipo apasionado y puede dejarse llevar por las emociones en algunos de estos temas. Así que entonces Occidente estaría en un buen lío. Así que este fracaso generalizado a la hora de comprender la transformación que ha tenido lugar en Rusia bajo el liderazgo de Putin desde 1999 es una historia milagrosa. Personas que conozco y que estuvieron en 1998, 1997, cuando la esperanza de vida de los hombres caía de 63 a 56 años,
Cuando solo el 7% de la población podía considerarse clase media y el otro 92% vivía en la pobreza, Rusia literalmente ha sido sacada de la letrina de una caseta, fuera de las aguas residuales, y ha resurgido para convertirse en un país moderno, limpio y próspero, con la clase media representando ahora alrededor del 51-52% de la población. Así que, cambios realmente dramáticos. Y los rusos aún son lo suficientemente jóvenes como para que esto signifique. Occidentán sigue haciendo aspecto. And the West continues to miscalculate on this front. Sí, Scott. Medvedev thing, Solo añadiré algo sobre el tema de Medvedev, ya que esta es una conversación deprimente, así que quiero aportar algo de humor. Medvedev es Sonny en El Padrino y Putin es Don Corleone. Y solo recordad lo que Don Corleone le dijo a Michael: el que venga a hablarte de Barzini, ese es el traidor. Recordad eso. ¿Y luego qué pasó? Todos murieron. Y no fue Sonny quien los mató, fueron los demás. Putin es Don Corleone. Tiene el control total. No es personal, son negocios. Mientras que para Medvedev todo es personal. Y sus tweets, los leo, me divierten. Pero este es Sonny, y ya sabemos lo que le pasó a Sonny. Acabó en una prisión de Nueva Jersey. Ya sabes, en el peaje, siendo acribillado por un grupo de tipos con metralletas. Putin no va a dejar que eso le pase a él, aunque terminó en un helicóptero en Kursk. Quiero decir, el punto es que creo que debemos recordar que Putin no es solo un abogado, es un asesino a sangre fría. Y no lo digo en un sentido negativo. Quiero decir que este es un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a Rusia. Pero siempre natzen en cuenta le interés y un fafeng. No va a sacrificar la familia. Pero cuál muerte se me nació la finis a con mis peces. ¿Es este el mayor crimen de Vladimir Putin? Porque creo que incluso el propio Donald Trump está cayendo en lo que Larry mencionaba hace un momento, esta obsesión con Putin, esta obsesión con este líder en particular. Y parece que esto no deja de continuar, hasta el punto de que estas escaladas se están volviendo cada vez más dramáticas y explosivas. Entonces, ¿es este el mayor crimen de Putin? El hecho de que sea el líder que está protegiendo a Rusia, como decías, y que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar la estabilidad y la soberanía continuas de Rusia. Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Vladimir Putin conoce a Estados Unidos mucho mejor que Donald Trump. Y Vladimir Putin conoce Rusia 400 veces mejor que no solo Donald Trump, sino que la totalidad de sus asesores rusos, lo que significa que Vladimir Putin tiene el control absoluto de la situación. ¿Sabes? Le di a Donald Trump 100 días. Me mordí la lengua. Incluso llegué a defender a este hijo de puta de cara naranja. Dije que es el presidente de Estados Unidos. Le deseé lo mejor. Tiene visión. Quiere implementar esa visión. Y mientras lo veía salir ahí fuera de manera imperfecta, le di el beneficio de la duda en todos los aspectos, incluida Rusia. Pero ahora es el momento de hablar con honestidad. Donald Trump es el hombre más incompetente que ha gobernado la Casa Blanca. Joe Biden no era incompetente. Joe Biden simplemente estaba en estado vegetativo. Por mucho que no estuviera de acuerdo con las formulaciones políticas de Joe Biden, etc., Joe Biden, cuando su cerebro funcionaba, nunca podría haber sido llamado incompetente. Se le podría llamar estúpido, insensato, todo eso, pero nunca incompetente. Trump es simplemente pura, 100% incompetencia. Cualesquiera éxitos que disfrute no son por él, sino por cosas que hacen sus subordinados. Concretamente, Steve Witkoff, que ha salido y realizado milagro tras milagro tras milagro, solo para ser socavado por Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump. Keith Kellogg, el jefe de los ineptos de Trump en las negociaciones con Ucrania. Scott Bessent, que sigue creyendo de alguna manera que podemos estrangular económicamente a Rusia. Aunque reto a Bessent a señalar Rusia en un mapa, y mucho menos los campos petrolíferos rusos,
y a discutir la complejidad de cómo Rusia genera ingresos derivados del petróleo, las distintas metodologías utilizadas para llevar ese petróleo al mercado, y por qué nunca lograrás estrangular a Rusia, incluso si intentas imponer aranceles del 500% a las naciones que importan petróleo. ¿De verdad vas a imponer aranceles a la India, que justo este mes compró más petróleo de Rusia que nunca antes? ¿O a China, que ha reconfigurado su infraestructura energética hasta depender en gran medida del petróleo ruso? ¿Qué? Ahora China va a decir, Dios mío, debería haber tomado un B8, ya no vamos a hacer eso, 500% de arancel. China no va a echarse atrás. Trump va a encontrarse de nuevo acorralado retóricamente y tendrá que recular. Trump ni sabe lo que está no. Ese es el progreso. Y ya so Wyckoff, so istam wens was nebrangs que sensire. Witkoff is only as good as the direction he gets. Witkoff has a capability of sitting down with the Russians. Wyckoff tiene la capacidad de sentarse con los rusos y escuchar, que es una habilidad que Donald Trump simplemente no tiene. Absorber. Otra habilidad que Donald Trump no tiene. Comprender. Otra habilidad que Donald Trump no tiene. Y luego ser capaz de, ya sabes, presentar el resultado de ese proceso para decir, esta es la realidad rusa. Si recuerdas al principio de este proceso, cuando Rusia y Estados Unidos empezaron a dialogar, una de las cosas que realmente me gustó fue el hecho de que todos los funcionarios de la administración Trump, incluso Marco Rubio, dijeron, esta es una discusión basada en la realidad. Y esa es la importancia del diálogo. Pero Trump no vive en un mundo basado en la realidad. Vive en el mundo de Trump, donde cree que puede llegar, presionar a la gente y hacer que se derrumben como un castillo de naipes. Vladimir Putin nunca se derrumbará ante Donald Trump. Trump debería saberlo. No soy un experto en leer el lenguaje corporal. Quiero decir, Larry, tú lo sabes. Todos solíamos fingir, en los viejos tiempos de observar el Kremlin, oh Dios mío, Brezhnev ha muerto. ¿Quién está al lado de Andropov? ¿Quién lleva sombrero? ¿Quién lleva bufanda? ¿Qué está pasando? Parecía que significaba mucho. No significa nada. Pero ya sabes, así es como funcionamos. Sabes, con Trump, este tipo no sabe absolutamente nada sobre Rusia. Y nadie a su alrededor sabe nada sobre Rusia. No hay expertos en Rusia. Tulsi Gabbard, que Dios la bendiga, no es una experta en Rusia. No sabe nada sobre Rusia. Larry ha pasado más tiempo en Rusia, teniendo interacciones de mayor calidad con los rusos que me imagino el principal experto en Rusia de la CIA. Sabes, el principal experto en Rusia de la CIA, o experta, podría ser una mujer hoy en día, está motivado porque hoy en día no llegas a ser el principal experto en Rusia de la CIA por ser un verdadero experto en Rusia. Lo consigues jugando al juego ideológico. Significa que en algún momento fuiste y obtuviste un título avanzado y escribiste una tesis que decía que Vladimir Putin es un autócrata malvado y el enemigo de la democracia. Eso es lo que hizo Fiona Hill. Eso es lo que, ya sabes, hizo esta persona, Andrea Taylor. Eso es lo que hacen todos. Así es como se hicieron su reputación. Escribieron una tesis doctoral y dijeron, Vladimir Putin es el hombre más malvado del mundo y tenemos que deshacernos de él. Dicen, oh, eres perfecto. Ven y trabaja para la CIA. No saben nada sobre Rusia. No han estado en Rusia. No pueden comprender a Rusia. Puede que sean capaces de hablar ruso, pero no hablan con rusos. Les diré esto. He tenido más interacción de calidad con oficiales militares rusos que toda la Organización de Inteligencia de Defensa en los últimos 2 años, porque tengo el atrevimiento de asistir a eventos en la embajada rusa, donde he desarrollado una buena relación con el agregado de defensa y sus oficiales. No hablamos de nada en particular. Bebemos vodka, charlamos, pero la cuestión es que tengo una mejor relación, mejor interacción y una mejor capacidad para conocer las opiniones rusas, que debería ser la función de la Agencia de Inteligencia de Defensa y de nuestra Oficina de Agregados de Defensa. Pero no lo hacemos, no participamos, no hablamos con ellos. Así que somos ignorantes sobre ellos.
Donald Trump is hostage to a system. Donald Trump está secuestrado por un sistema que hace mucho tiempo olvidó hacer lo necesario para ser expertos en Rusia. Lo que tenemos ahora es un grupo de propagandistas rusófobos e intelectualmente dañados. Y si te asesoran a los más altos niveles, estas personas, nunca entenderás lo que los rusos intentan comunicarte y nunca serás capaz de aprovechar las ventajas que puedan surgir en el proceso de negociaciones. Trump se ha condenado al fracaso. Vladimir Putin volverá a ganar. Entendemos el lenguaje corporal, por eso lo mencioné. ¿Recuerdas cuando Trump se reunió con Vladimir Putin fue en Helsinki en 2018, creo, quizás 2019? Y fueron a una sala privada. Y Trump tuvo problemas porque llevó, ya sabes, a un solo intérprete. Pero ya sabes, no había nadie más allí para tomar notas. Y cuando salieron a dar una rueda de prensa conjunta, Putin salió totalmente en control. Quiero decir, estaba impecable, seguro de sí mismo, acercándose al micrófono como el gallo del corral. Y no soy un experto en lenguaje corporal, pero pienso, ahí hay un hombre que se siente bien con lo que acaba de pasar y está seguro de sí mismo. Trump salió encorvado, con la cabeza baja, derrotado, no tiene confianza en sí mismo. Cualquier truco que intentó con Putin no funcionó. No es juicio que pestatola. No estoy diciendo que Trump haya sido comprometido de alguna manera. Estoy diciendo que Donald Trump no puede enfrentarse cara a cara con Vladimir Putin y ganar, porque Vladimir Putin es más fuerte, más listo, más inteligente, más rápido, sabe lo que hace, y al final del día, no es más tonto que una piedra, y Donald Trump es más tonto que una piedra. Simplemente no sabe lo que está haciendo. Es prisionero de su propia retórica, prisionero de su propio ego, y si no tenemos cuidado, esto podría llevarnos a una guerra con Rusia, que es lo último que Rusia quiere y lo último que necesita Estados Unidos. Donald Trump speaks English, barely. Donald Trump habla inglés apenas. Vladimir Putin habla ruso, alemán e inglés. Puede mantener conversaciones en inglés, quizá no con tanta soltura como Lavrov, pero casi. Si nunca habéis visto la serie de 4 partes de Oliver Stone, sus entrevistas de 1 hora, 4 horas de entrevistas con Vladimir Putin grabadas entre 2015 y finales de 2016, por favor, hacedlo. Cualquiera de vuestros espectadores, id a YouTube, buscadlo, por favor, vedlo. Porque os da una verdadera medida de la calidad humana de Vladimir Putin, que no es un megalómano. No necesita que todo el mundo esté a su alrededor diciéndole lo gran persona que es, lo genio que es, lo inteligente que es. Es capaz de hacer humor autocrítico. Y en cuanto al lenguaje corporal, en la 4ª parte de esta serie, Oliver Stone realmente le está presionando, básicamente preguntándole, ¿no te estás convirtiendo en un dictador porque llevas 17 años en el poder y no muestras ninguna señal de ceder? Cuando miras a Putin, una de las pistas del lenguaje corporal es que si estás sentado con los brazos abiertos y las piernas abiertas, estás relajado, estás abierto, no te estás a la defensiva en absoluto. Y así se mantuvo Putin durante todo esto. Fue un ataque bastante fuerte por parte de Oliver Stone. En ningún momento cruzó los brazos, right? Y como señalaba Scott, ya sabes, la gente baja la cabeza y muestra signos de resistencia y de cerrarse. Y no fue solo en esa entrevista. Lo ves de nuevo a lo largo de 4 horas de entrevistas y enfrentándose a preguntas difíciles. Putin siempre está tranquilo, relajado, lógico, admite haber cometido errores cuando los ha cometido, pero tiene un buen enfoque en cuál es su deber como líder del pueblo ruso. Y creo que eso explica, Scott, mi frustración con Donald Trump. Que Trump es capaz de hacer mucho bien. Cuando llegó al cargo, se le entregó la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania, de acabar con el genocidio en Palestina y de lograr un acuerdo de paz integral con Irán que garantizaría que Irán nunca construyera un arma nuclear. Ahora mismo, no están construyendo ninguna.
No tienen uno, pero eso lo consolidaría para que no estuviera cubierto por el límite de 10 años que estableció el JCPOA. Pero él no lo ha hecho. Y en su lugar hace estas declaraciones bombásticas, juveniles, infantiles. No, Putin está loco. Y ya sabes, supongo que es el resultado natural de lo que obtienes con un narcisista que está más preocupado por sí mismo que por su país. Diré esto basándome en observar las acciones de Putin, no sus palabras, sino sus acciones a lo largo de los últimos 26 años. Él no es un narcisista. Quiero decir, ¿tiene orgullo propio? Claro. Pero su prioridad siempre ha sido el bienestar y la prosperidad del pueblo ruso, y eso se refleja en lo que ves. Si viajas allí, caminas por las calles. He caminado por las calles de San Petersburgo y Moscú. Las he recorrido de noche, tarde por la noche, limpias, seguras, y la gente está feliz. Clean, safe, and the people are happy.